tardes, bienvenidos al seminario del Departamento de Ingeniería Química. Hoy los estamos retomando. Nuestro último seminario pues había sido el 27 de febrero, pero debido a la pandemia el seminario del doctor Javier Cruz había quedado pues pospuesto. Pues hoy tenemos la participación del doctor Javier Cruz. Voy a permitirme leer una pequeña semblanza para aquellas personas que hoy nos acompañen y que no lo conozcan. Bueno, el doctor Javier Cruz es profesor adscrito de tiempo completo al Departamento de Ingeniería Química. Él es ingeniero químico con 2 maestrías, una en tecnología del petróleo y petroquímica y la otra en polímeros, y un doctorado en ciencias básicas e ingeniería. Trabajó durante 21 años para la industria petroquímica y polimérica de México, dando en varias ocasiones servicios técnicos a empresas internacionales. Se le han otorgado 6 patentes. De 1997 a 2015 dirigió el grupo de investigación conocido como CERPA, en donde la Facultad de Química le desarrolló a Pemex 104 proyectos y el software CIMESL. Durante su sabático en el año 2019 tomó 4 cursos de cosmología física y escribió 2 artículos sobre este tema que han dado lugar a este tema de la plática del día de hoy. Desde el año de 1991, él se convirtió en profesor de tiempo completo, titular C. Sus líneas de investigación son química de los procesos industriales, bioenergéticos, polímeros y petroquímica, reciclaje y biodegradación de polímeros y seguridad industrial aplicada a la industria de refinación del petróleo. Ha impartido 17 cursos diferentes a nivel licenciatura y maestría. Ha escrito 38 artículos en revistas nacionales e internacionales arbitradas y presentado 85 trabajos en diversos congresos o reuniones académicas nacionales e internacionales. Y ha dirigido 212 tesis de licenciatura, 30 de maestría y 6 de doctorado. Pues después de leer esta semblanza del doctor Javier Cruz, le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por aceptar participar. Adelante, doctor, con su presentación. Bien, compañeros, espero que me escuchen y se les haga agradable esta presentación, que le puse como título Los procesos astrofísicos del hidrógeno cosmológico para generar los elementos químicos que conforman al universo. Todas las ráfagas. Con la plática espero distraerlos del actual problema sanitario que nos trae casi de rodillas para pensar en la respuesta a 2 preguntas. La primera, que todos los seres humanos nos hacemos: ¿cómo y cuándo empezó a existir el universo? Y la segunda, que nos hacemos siempre los profesionales de la química: ¿cómo y cuándo se produjeron los elementos químicos? Aquí en esta transparencia les doy un bosquejo de lo que va a ser toda la plática, que espero que dure no más de 40 minutos. Punto 1, las 7 etapas del Big Bang. Luego lo voy a entrelazar con algo de, acerca de los átomos, qué es lo que se ha estudiado desde el año 1800 sobre los átomos. Y vuelvo enseguida a la cosmología en el punto 3 con el origen del hidrógeno. Punto 4, la evidencia observacional de las predicciones del Big Bang. Y 5, el desacoplamiento o tiempo de formación en que el hidrógeno se formó. El escenario es la etapa 6 del Big Bang, que luego les voy a explicar, de las grandes estrellas que fueron las que primero se formaron. En el punto 7 voy a explicar la última etapa del Big Bang, que es la más grande, de 12.800 millones de años. Punto 8, las reacciones nucleares que están ocurriendo, que ocurrieron y siguen ocurriendo dentro de las estrellas. Punto 9, el origen de los elementos de la tabla periódica. Todos los vamos a ver cómo se originaron, no todos tuvieron el mismo origen.
Y por último, el arreglo de las criaturas, de los elementos en criaturas vivientes. A ver qué opinan de eso. En esta transparencia sacada de YouTube, Wikipedia, se presentan de una manera sucinta, y yo nomás quiero expresarles cómo el Big Bang o la teoría del Big Bang la dividen en 7 etapas, pero así muy dispares, ¿no? Ya que las etapas 1 y 2 y 3 ocurren en menos de un segundo. La segunda etapa, la cuarta etapa, perdón, ya ocurre en 3 minutos. La quinta en 300,000 años. La sexta en 1 billón, es decir, en billion en inglés, es decir, en 1,000 millones de años. Y la séptima etapa es en la que estamos y vamos a hablar de ellas. En la siguiente trato de expresar lo que aquí se dice en inglés, pero en una forma más clara y sin dibujitos, expresando solo las ideas. Entonces, el tiempo se inicia pues en el punto 0, pero solamente en 10 a la menos 43 segundos, la temperatura no la dicen cuál es, simplemente que es muy alta, más alta que 10 a la 27 kelvins, en donde el cosmos tiene una inflación súper rápida. Va desde el tamaño de un átomo hasta el de una toronja en una nada de tiempo. La etapa 2, que llega a 10 a la menos 32 segundos, o sea, es también una cosa de nada, le llaman la etapa de postinflación. El universo es un hervidero, o bien podríamos decir es un plasma de electrones, quarks, fotones y otras partículas. Simplemente es plasma, no hay nada formado. En la tercera etapa, el universo ya se enfría hasta 10 a la 13 kelvins, en donde ya se tiene un cosmos que se enfría rápidamente y se permite que los quarks se agrupen en protones y neutrones. En la etapa 4, entonces, esa ya dura desde 10 a la menos 6 segundos hasta 3 minutos y se enfría el universo hasta 10 a la 8 kelvins. Todavía el universo es demasiado caliente para formar átomos. Lo que existen son electrones y protones que evitan que la luz brille. El cosmos es una niebla. La quinta etapa, que abarca desde los 3 minutos hasta 380,000 años después, y este dato, como un ejemplo, también se los voy a calcular en la presentación. El universo se alcanza a enfriar hasta 3,000 kelvins y entonces los electrones se pueden combinar con protones y neutrones para formar los átomos, principalmente de hidrógeno y algo de helio, y empieza a brillar la luz. En la sexta etapa del Big Bang, que dura aproximadamente 1,000 millones de años, o sea, desde 380,000 hasta 1,000 millones de años, la temperatura baja hasta menos 200 kelvins, o sea, se enfría el universo. La gravedad hace que el hidrógeno y el helio formen nubes gigantes que se convertirán en estrellas y galaxias, y pequeños grupos de gas forman las primeras estrellas. Y en la séptima etapa, entonces, es en la que estamos, que viene desde 1,000 y la podemos poner al límite en el año en que estamos ahorita, que es aproximadamente 13,800 millones de años después del tiempo cero. La temperatura del universo es de menos 270 kelvins. Vamos a ver luego un número más exacto que eso. Entonces aquí las galaxias se agrupan bajo la gravedad. Las primeras estrellas mueren y arrojan elementos pesados al espacio que se convierten en nuevas estrellas y planeta. En esta gráfica puedo mostrar así de una manera gráfica qué es lo que pasó en los primeros 13,800 millones de años que ha existido el universo. Se tiene el Big Bang, se tienen
Después del Big Bang, las primeras galaxias. Hay una etapa de formación y por último estamos en una etapa en que ya se tienen galaxias normales. Más o menos aquí a los 8.8 gigayears, o sea, giga años, se formó el Sol y el planeta Tierra. Ok, aquí quiero pasar un poquito a la parte de química. Lo que se ha deducido para poderlos correlacionar una cosa con otra, lo que se ha deducido y estudiado desde el año 1800 sobre los átomos y sus componentes. Se dijo en ese tiempo, los átomos no son las partículas indivisibles postuladas por Demócrito de Abdera hace 2400 años, ya que están compuestos de otras partículas. En 1897, Thomson anunció el descubrimiento de la primera partícula subatómica y con carga negativa, ahora llamada electrón, presente en todos los átomos. En 1911, Rutherford formuló un modelo del átomo con un núcleo muy pequeño, con carga positiva, que contiene gran parte de la masa del átomo y es orbitado por los electrones de baja masa. Y en 1920 identificó y nombró al protón en el núcleo del hidrógeno y como parte de otros núcleos. En 1932, Chadwick descubrió el neutrón, una partícula sin carga eléctrica y una masa ligeramente mayor que la de un protón. A fines de los 60 y en la década de 1970, varios investigadores como Gell-Mann, Zweig y otros explicaron por qué y demostraron cómo dentro de cada protón y neutrón hay tres partículas fundamentales más pequeñas que ahora se llaman quarks. Y ahora me regreso a cosmología. La cosmología y el origen de los elementos ligeros. Para explicar el hidrógeno, el origen del hidrógeno y del helio, es necesario utilizar las explicaciones teóricas desarrolladas en cosmología. Esta ciencia se basa en los siguientes dos supuestos que los vamos a interrelacionar después. El principio isotrópico. Esto también se llama el principio cosmológico, que establece que para grandes distancias, le llaman large scale structure en inglés, y casi todo esto siempre lo leemos en inglés y a veces como que está medio difícil traducir una cosa tan simple como large scale, pero bueno, large scale como grandes distancias, el universo se ve igual en todos los puntos del espacio y también en todas las direcciones. Y ve la aplicabilidad universal de las leyes de la naturaleza. Se acepta que las leyes de la naturaleza que conocemos y aplicamos hoy cerca de la Tierra se aplican en todo el universo. Y ahora voy nomás simplemente a precisar lo que es el concepto de large scale. Si miramos al cielo, se puede confirmar que el universo cerca de la Tierra no es homogéneo o isotrópico. Hay estrellas distribuidas irregularmente. En una escala más grande, las estrellas forman galaxias. La Vía Láctea es una galaxia espiral de tamaño mediano con un diámetro promedio de 48 kiloparsecs, equivalentes, creo que lo que más entendemos nosotros, son kilómetros, equivalentes a 1.5 por 10 a la 18 kilómetros. La distancia promedio entre galaxias es de alrededor de 1 megaparsec, equivalente a 3.08 por 10 a la 19 kilómetros. La mayoría de las galaxias están formando cúmulos de galaxias. Estos cúmulos se distribuyen en una estructura similar a un panal que consiste de filamentos y agujeros. Cuando se usa una escala de observación del orden de 100 veces la distancia promedio entre dos galaxias, entonces no se puede reconocer ninguna estructura. Esta escala de observación es la large scale cosmológica.
de 100 o más megaparsecs equivalentes a 3 por 10 a la 21 kilómetros. Ok, como ejemplo de la aplicabilidad universal de las leyes de la naturaleza en la Tierra, voy a empezar a hacer cálculos ingenieriles. Se aplicará algo que se conoce en la Tierra para calcular la temperatura de la superficie del Sol. Se utilizará el flujo de energía solar que llega a la Tierra y la ley de Stefan Boltzmann. Voy a hacerlos imaginar una esfera con un enorme radio. El radio es de una unidad astronómica, Astronomical Unit, el cual es de 150 millones de kilómetros, que es la distancia del centro de la Tierra al centro del Sol, pero lo dejo en metros, 1.5 por 10 a las 11 metros. Le calculo su área, 4pi por radio al cuadrado, y me sale 2.8 por 10 a la 23 metros cuadrados. Enseguida, como la energía total irradiada por el Sol cada segundo es igual a la constante solar multiplicada por la superficie de la esfera, entonces yo calculo la constante solar 1366 watts por metro cuadrado por el área que calculamos, y me sale que es igual a 3.8 por 10 a la 26 watts. Ahora, con la ley de Stefan Boltzmann, en donde sabemos el valor de sigma, 5.6 por 10 a la menos 8 watts por metro cuadrado por Kelvin a la 4, se calcula el flujo de energía, pero ya ahora en la superficie del Sol. Esta es toda la energía que llega al área de la esfera grandotota que nos imaginamos. Pero ahora esa energía tiene que salir del Sol y nos vamos a calcularla ahí en la superficie del Sol. Usando el radio del Sol, podemos calcular la superficie del Sol. El radio con una bolita y un punto es radio del Sol, que es igual a 696,000 kilómetros. O sea, 6.96 por 10 a la 8 metros. Y calculamos el área de la superficie del Sol, 4pi por radio al cuadrado, y sale 6.08 por 10 a la 18 metros cuadrados. Ahora bien, se me pasó. El flujo de energía en la superficie solar es F con el globito ahí, L entre A, que nos da 6.344 por 10 a la 7 watts por metro al cuadrado, que lo incrustamos en la ecuación anterior, y de allí calculamos la temperatura que nos da. Se me movió mi presentación por estar moviendo aquí las imágenes que me tapan a la presentación. Pero bueno, aquí estamos. Nos da la temperatura de aproximadamente 6,000 kelvins. Lo que sí quisiera dejar es lo que está saliendo del Sol, porque este dato nos va a servir para calcular enseguida, así con estos cálculos sencillos, la vida del Sol. Bueno, entonces ya tenemos que sí es posible con las leyes normales de la física que conocemos hacer cálculos de la temperatura del Sol sin necesidad de irle a medir la temperatura al Sol. Bueno, resulta ser que la teoría del Big Bang es la más aceptada actualmente en cosmología porque puede corroborar predicciones teóricas con observaciones. Por ejemplo, la expansión del universo. Edwin Hubble en 1929 descubrió que la distancia de las galaxias a la galaxia Vía Láctea, o sea, prácticamente la distancia de las galaxias a su observatorio, ¿verdad? Se supone que está ahí en la Vía Láctea, es proporcional a la velocidad de recesión.
es proporcional a la velocidad de recesión medida por sus desplazamientos al rojo. La expansión del universo confirma la teoría del Big Bang cuando se considera hacia atrás la expansión en el tiempo, hasta un momento en que el universo debería haber estado en un punto donde la densidad de la materia y la energía tienden al infinito. O sea que esa observación de Hubble, como quien dice, nos remite al Big Bang. Ahora también la distribución de los elementos. Las observaciones con mediciones de la frecuencia de los elementos muestran que el 99% de la masa bariónica del universo tiene la distribución aproximada de 3/4 partes de los átomos del universo que sean hidrógeno y el 4% restante que sean helio. Esta abundancia corresponde a la formación de hidrógeno y helio en la nucleosíntesis que tuvo lugar durante el primer segundo después del Big Bang. Ahora, la tercera predicción, la radiación cósmica de fondo de microondas. Resulta ser que unos ingenieros de una compañía telefónica en 1964, Arno Penzias y Robert Wilson, descubrieron por accidente el fondo cósmico de microondas, en inglés Cosmic Microwave Background, o esa radiación. Y trabajando en conjunto con astrofísicos teóricos de la Universidad de Princeton, Dicke, Peebles y Wilkinson, fue posible confirmar la existencia de la radiación electromagnética más antigua del universo, que data de la época de la recombinación. Penzias y Wilson obtuvieron el Premio Nobel de Física en el 78, y Peebles, este señor de aquí, que continuó trabajando no solo en la CMB, sino también en la descripción de conceptos como cosmológicos, como la materia y la energía oscura, recibió el Premio Nobel del año pasado, Premio Nobel de Física, por descubrimientos teóricos en cosmología física. Ahora, la cuarta de las predicciones. Se demostró que cuando observamos, por eso es que quería explicar lo del large scale, que cuando observamos el cosmos a distancias mayores a 100 megaparsecs, entonces el universo se ve igual para cualquier dirección. Como punto de comparación acerca de esta large scale, se da el radio del universo observable, que es igual a la distancia que ha recorrido la luz desde el Big Bang hasta el día de hoy. El Big Bang, 13.8 por 10 a la 9 años, por 9.4 por 10 a la 12 kilómetros por año, que es la velocidad de la luz, ¿no? Que la conocemos así más rápido como 300,000 kilómetros por segundo, pero aquí ya la puse en kilómetros por año. Y esto nos da 1.3 por 10 a la 23 kilómetros. Esta distancia es equivalente a 4,220 megaparsecs. O sea que la large scale es, bueno, pues aquí está 10 a la 21 y el universo observable, porque el universo sigue más allá de lo que se puede observar, es 10 a la 23 kilómetros. Ya con eso tenemos idea de qué estamos hablando en las observaciones cosmológicas. En el punto 5 quiero decir cuándo el hidrógeno quedó listo para comenzar a formar todos los demás elementos químicos. En las primeras 4 etapas del Big Bang, la temperatura del cosmos era mayor a 3000 kelvins. No se podían juntar los electrones con los protones. Y enseguida, ya cuando la temperatura descendió, se hizo menor a 3000 kelvins, entonces sí se pudieron formar los átomos de hidrógeno. Y también, ahora lo que quiero con este término, el factor de escala del universo A, que se designa por la letra A, por otras teorías, que sería medio largo describir aquí, pero doy la referencia, es proporcional a la temperatura del universo T. A es proporcional a T. La T, o sea, temperatura del universo desde el tiempo del desacoplamiento, ha caído de 3000 kelvins a 2.73, que es la temperatura más precisa que se mide para el universo actual. Esto significa que el factor de escala, puesto que son proporcionales, dijimos, ha aumentado en 1098
veces su valor. Ok, para el universo dominado por la materia que existe después del tiempo de desacoplamiento, es posible deducir de la ecuación FLRW, una ecuación muy famosa en cosmología, Friedman-Lemaitre-Robertson-Walker Equation, que el factor de escala A se puede expresar como A igual a C por T a la 2/3, en donde C es constante, T es el tiempo, y de esto se establece la siguiente ecuación. 1098 es igual a la relación de 2 A's, en donde TT es el tiempo de hoy igual a 1.38 por 10 a la 10 años, y TI es el tiempo en que ocurrió la desionización o formación primigenia del hidrógeno. Y de allí calculamos TI, al despejar y hacer el cálculo, y se saca que el valor de TI fue 380,000 años después del Big Bang. O sea, lo que habíamos visto como una de las etapas del Big Bang se puede exactamente calcular, y muchos otros cálculos más se pueden hacer. O sea que lo que es teoría no es tan teoría, son resultados de cálculos basados en ciertas observaciones. Y luego, durante la sexta etapa, o sea, ya después de la quinta, que es de 380,000 años, después de 1.000.000 de años del Big Bang, las nubes de gas, de hidrógeno y de helio se condensaron para formar estrellas masivas con alta temperatura y presión y en su núcleo. Y esto hizo que esas estrellas tuvieran una vida relativamente corta. Ahorita vamos a ver los tamaños de vida de unas y otras. En ese tiempo se produjeron elementos más pesados que el hidrógeno, tales como el carbono, oxígeno y todos los elementos de peso atómico pequeño hasta el fierro. La vida útil de estas estrellas fue relativamente corta, de 3 a 10 millones de años, y después explotaron en una supernova. Durante la explosión, la captura de neutrones produjo elementos más pesados que el hierro, pero hasta un número atómico en el rango del hierro 27 y hasta 40. Las nubes de gas enriquecidas con metal se enfriaron más rápido para formar estrellas con menos masa, con una luminosidad más baja, pero con una vida útil más larga. También se formaron los primeros cúmulos globulares de estas estrellas y finalmente las galaxias. Eso ocurrió en la sexta etapa. Luego, ¿qué ha estado sucediendo en la séptima etapa? O sea, los últimos 12.800 millones de años después del Big Bang. Por la disciplina de física de partículas, particle physics, se sabe que la naturaleza solo usa 4 partículas fundamentales: el quark up, el quark down, el electrón y el neutrino. Aunque para configurar la materia, estas partículas deben interactuar con las partículas fundamentales llamadas bosones: el fotón, el gluón, el bosón débil neutral Z, los bosones débiles cargados W más y menos, y el bosón de Higgs, y el gravitón, que es tan solo una partícula hipotética de la gravedad cuántica. Ok, cuando una cantidad de masa de hidrógeno y helio está entre 0.2 y 50 masas solares, luego vamos a ver el valor de lo que es una masa solar en kilos, se acumula, se forma una estrella. De menos se queda como un planeta así como nuestro Júpiter, y de más pues ya es muchísimo y ya casi no se forman. A través de la fuerza de la gravedad, la temperatura, la densidad y la presión del núcleo de la estrella aumentan en un grado lo suficientemente alto como para que comience una serie de reacciones nucleares. Doy como ejemplo, en el caso del Sol, el núcleo tiene una temperatura igual a 15 millones de kelvins, una densidad de 150 gramos por centímetro cuadrado y una presión de 2.6 por 10 a la 11 atmósferas. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando en el centro de las estrellas en los últimos 12.800 millones de años del Big Bang? Ok,
Algunos protones a la temperatura y presión del núcleo de la estrella se están convirtiendo en neutrones, N. O sea, protones aquí se convierten en N. Esto se representa con un diagrama de Feynman que ilustra cómo un protón se convierte en un neutrón mediante el paso de un quark up a un quark down, y entonces se libera un bosón W más que inmediatamente después se descompone en un positrón y un neutrino electrón, este de aquí. Ok, bueno, así es la representación de la reacción de particle physics. Es algo equivalente a una reacción química, pero bueno, ahí está, es particle physics. Y en el núcleo de una estrella están ocurriendo varias reacciones nucleares, pero durante la mayor parte de la vida de la estrella, la mayor parte de la vida de nuestro Sol, la reacción principal es la formación de núcleos de helio. Dos protones con dos neutrones dan un núcleo de helio más energía. La diferencia de masa entre los reactivos, que aquí pongo la masa 2 por 1.6 y 2 por 1.67 con todos los dígitos de exactitud por 10 a la menos 27 kilogramos, estoy hablando de un átomo de helio, y la masa del núcleo de helio la diferencia es de 0.0487 por 10 a la menos 27 kilogramos. Eso es lo que se convierte en energía de acuerdo con la famosa ecuación de Einstein. Entonces decimos, esta masa por C al cuadrado lo que nos da es una energía de 4.3 por 10 a la menos 12 kilogramos metro cuadrado por segundo al cuadrado, o sea, joules. Esto, pues véanlo, es a la menos 12, pero es para un solo átomo de helio. Y ahora va a verse otro cálculo bonito ingenieril. Con el dato de la luminosidad del Sol de 3.8 por 10 a la 26 watts, o sea, joules por segundo, que se obtuvo en la transparencia 11 que les pasé, se obtiene la cantidad de núcleos de helio que se están produciendo cada segundo. O sea, 3.8 joules por segundo entre 4.3 por 10 a la menos 12 joules por cada núcleo de helio, se saca que son 8.8 por 10 a la 37 núcleos de helio por segundo que se están formando en el corazón del Sol. Ahora bien, la masa del hidrógeno del Sol que se está convirtiendo en helio, ya la podemos incluso hasta calcular en kilogramos por segundo, los 8.8 por 10 a la 37 átomos por segundo, por el número, entre el número de Avogadro y por la masa del helio, y nos da un total de 5.8 por 10 a las 11 kilogramos por segundo. Esa es la cantidad, la producción de helio en cada segundo, 10 a la 11 kilogramos. Y además, lo interesante es que hacen los cálculos los cosmólogos y dicen que cuando aproximadamente el 10% de los átomos de hidrógeno de una estrella, precisamente los ubicados en el núcleo de la estrella, se convierten en átomos de helio, la estrella comienza a contraerse y se producen otros cambios que conducen rápidamente, algo así como en 1,000 millones de años más, pero en la etapa cosmológica es rápidamente, que conducen a la muerte de la estrella. Ahora bien, en el caso del Sol, que tiene una masa, y esto es lo que es la M0, de 2 por 10 a la 30 kilogramos, es posible calcular que el tiempo necesario para quemar el 10% de su masa en función de la tasa de formación de helio es de, así, la masa entre los kilogramos por segundo nos da 3.4 por 10 a la 17 segundos. Y si eso lo dividimos entre los segundos que hay en un año, entonces nos sale que la vida útil del Sol es esta, 3.4
Es lo que se tiene aquí, 3.4 entre los segundos por año y nos da una cantidad de 1 por 10 a la 10 años. O sea que la vida útil del Sol es de 10,000 millones de años. El Sol ha estado brillando durante aproximadamente 5,000 millones de años y por lo tanto, como su vida es de 10,000, dejará de brillar en aproximadamente 5,000 millones de años más. O sea, haciendo simplemente cálculos geométricos que nos enseñan en primer semestre de la carrera a hacer, se puede calcular cuántos años le hacen falta al Sol todavía de vida. Para una estrella 10 veces más grande que el Sol, los periodos de tiempo son relativamente más pequeños que los del Sol. Vamos a ver una tabla de vidas medias de las estrellas. Por ejemplo, la etapa de formación de helio en una estrella que tenga 10 veces la masa del Sol, 10 veces la masa del Sol, es de solo 10 millones de años. 10 millones de años en la etapa, en una escala cosmológica es una nada. Frente a los 10,000 millones de años de vida del Sol. Y aquí en esta tabla están, pues, cómo los astrónomos dividen en lo que está pasando. Dicen, en la primera etapa, cuando la estrella que tiene 10 masas solares se empieza a contraer, su temperatura sube hasta 30,000. Aquí está la escala en miles de kelvins. Y entonces el principal producto que se tiene es de helio con algún subproducto y esta etapa dura 10 millones de años. Luego en la siguiente etapa, la temperatura llega a subir a 200,000 kelvins y aquí el principal producto es carbono y oxígeno y esta etapa dura 1,000,000 de años. En la tercera etapa, la temperatura ya es de 800. Voy a brincarme hasta, por ejemplo, una siguiente etapa, 2, 4, hasta la quinta etapa, en donde ya la temperatura llegó a 2 millones de kelvins. Entonces, allí el combustible es oxígeno que previamente se había formado y los productos principales son silicio y azufre. Y aquí están cloro, argón, potasio y calcio como los productos secundarios. Y esto dura solamente 8 meses. Y prácticamente al final de la vida de esa estrella, lo que se forma a partir del silicio es el fierro, pero ya es cuando la temperatura de la estrella está a 3.5 millones de kelvins. Aquí doy nomás como referencia la masa más exacta del Sol, pero el número que se equivale al número redondeado de 2 por 10 a la 30 kilogramos. Ok, con respecto a las estrellas, los astrónomos, dividen a las estrellas en tipo O, B, B, A, G, etcétera, y otra subtipo aquí, pero a mí lo que me interesa es la masa. ¿Cuál es su masa teniendo como base la masa del Sol? Aquí 1 es la masa de nuestro Sol. Cuando una estrella es 40 veces más grande, o sea que tiene 40 veces más masa que el Sol, su tiempo de vida en millones de años es de solo 1. Cuando la masa es de 7, su tiempo de vida es de 100. Por supuesto, nuestro Sol, que es la unidad, tiene un tiempo de vida de 10,000 brillando más algo más. En total, su tiempo de vida es de 12,000 millones de años. Y, por ejemplo, una estrella que solamente tenga la mitad de la masa solar del Sol va a durar muchísimos años, 75,000 millones de años. O sea, mientras más grande sea la masa, menor es el tiempo de vida de una estrella porque se presiona más, se calienta más, reacciona más rápido y pues se le acaba el combustible más rápido aunque tenga mucho. Ok, en esta transparencia se ve cuál es realmente lo que es cómo se forman las estrellas. Una estrella como el Sol
después de que tiene su vida, se convierte en una gigante roja y después explota dando una nébula planetaria y que termina en una enana blanca. Y en cambio una estrella supergigante, esta tiene una vida más corta, después explota en lo que se llama Go supernova, que se hace supernova, y se convierte en un agujero negro o se convierte en una estrella de neutrones. Las estrellas de neutrones son especialmente interesantes. Las estrellas con una masa entre 1.2 y 7 masas solares, al final de su vida, cuando terminan las reacciones de fusión nuclear, explotan y liberan los elementos de peso atómico intermedio. Las estrellas con masa entre 8 y 20 masas solares y que son binarias, ese es el otro detalle. Cuando se van a supernovas, dejan como remanentes sendas estrellas de neutrones, las que tan solo 1 o 2 mil millones de años más colisionan produciendo todos los elementos de la segunda mitad de la tabla periódica. Entonces, todo el hidrógeno y el helio del universo tienen un origen cosmológico. Los elementos con número atómico inferior a 37 se formaron antes de y expulsaron durante la potente y luminosa explosión de estrellas, el Go supernova, cuando esas estrellas son mucho más grandes que el Sol. Y los elementos, este es el último detalle que se descubrió hace 3 años, con un número atómico superior a 37, incluso los llamados elementos sintéticos, aunque desaparecen por su corta vida, se formaron por la colisión de estrellas de neutrones como la que se detectó el 17 de agosto del 2017 con el observatorio LIGO, que fue muy renombrado en todas las noticias científicas. Y aquí pues tenemos el origen de los elementos que existen en nuestro planeta Tierra. La primera mitad se ve ampliamente dominada por la formación de la explosión de estrellas masivas y la segunda está dominada por la fusión o el choque de estrellas de neutrones y claro, con el hidrógeno y el helio que casi en su totalidad se formaron en el Big Bang. Ok, aquí tengo otra tabla periódica en donde ahí además se ponen los demás elementos después del 92 del uranio, en donde ya se meten todos los elementos sintéticos hasta llegar al organezón. ¿Por qué lo menciono al organezón? Porque es el último elemento que se ha logrado sintetizar, pero con muchos asegúnes. Y ahorita voy a explicar algunos de ellos, pero es el elemento 118 y debería de ser un gas noble como el helio, el neón, el argón, etc. Sin embargo, hay que comentar varias cosas. Lo leí hace un rato en la Wikipedia. Desde el 2002 solo se han detectado 4 átomos de ogazón, del ogazón 294, y no se ha determinado si es un gas como los otros elementos del grupo 18, o un líquido o incluso un sólido debido a su alto peso atómico. Los investigadores están tratando de hacer el elemento 119 solo para ver si es similar a los elementos del primer grupo, o sea, el primer grupo del litio, sodio, potasio y rubidio. Para presentar cómo están todo esto de los grupos, les presento una forma nueva, una forma diferente, digamos, porque ya desde hace tiempo que se presentó por Benfey en el 64, en donde aquí están en una forma más armónica todos los elementos de la tabla periódica. Aquí está lo de los gases, está el grupo de los gases nobles, aquí está el de los metales alcalinos, y aquí está el organezón. Se supone que si hacen el siguiente elemento, el 119, este va a ser igual que los metales alcalinos. Y si se les siguen construyendo más o sintetizando más elementos, se va a hacer un grupo con los orbitales, pues aquí ya serían F, 14 elementos. Y luego se seguiría con otro grupo de 10, igual que los lantánidos y los actínidos, y luego después le darían la vuelta para llegar a otros elementos de metales de transición. Bueno,
pues esto se ha investigado mucho porque ya desde el 2002 ya no han podido hacer ni siquiera un átomo. De Loganezón hicieron 4, pero ya del el siguiente ya ni siquiera uno han hecho y por lo tanto los teóricos pues han estado investigando qué es lo que pasa. Y lo que llegan a decir, y son varios artículos que lo dicen así, debido a efectos relativísticos, la periodicidad de la tabla se rompe en el elemento 116. Y el elemento 118 ya no va a ser un gas noble, sino que es un sólido. Pero el problema es que no se puede ver nada. Con 4 átomos no pueden determinar si realmente tienen un sólido allí. Ojalá y pudieran tener muchos más átomos para sacarle una foto que es un metal como se tiene para todos los demás metales ahí en los dibujitos de Wikipedia, por ejemplo. Bien, lo que quiero ahorita es marcar o señalar una marcada diferencia en el universo, es el último punto por desarrollar. Lo que existe, o sea, la distribución, si hacemos el análisis porcentual de los elementos del universo, resulta ser que el 73% es hidrógeno, el 25% helio, y luego siguen otros elementos, pero con un porcentaje cada vez menor. Sin embargo, en la Tierra, pues la Tierra no es el universo, es el polvo de las estrellas que explotaron y de las neutrones que se fusionaron. Y entonces resulta ser que lo que más hay es lo que en último término se formó en el corazón de las estrellas de masa solar intermedia, de peso intermedio, que es el fierro, y después el oxígeno, y sigue el silicio, magnesio, azufre, etcétera. Y con todos los demás que conocemos, y pues ya sabemos que de algunos solamente hay trazas en la Tierra. Sin embargo, lo contrastante es que en el cuerpo humano se cambia por completo la proporción en peso. De oxígeno tenemos 65%, de carbono 18%, de hidrógeno 9.5% y allí siguen todos los demás elementos. Pero todavía lo más contrastante es que cuando al mismo tiempo que cambia la proporción de cómo está el universo, cómo está la Tierra y cómo están los seres humanos y en general los seres vivos, pues es diferente. Y de aquí también quisiera, ya que hablé de las escalas cosmológicas, es tratar de representar los años en que ha existido el ser humano sobre la Tierra. Resulta ser que más o menos son 100,000 años en donde ya ha habido seres humanos en la Tierra. Esto se equivale a un 10,000º de miles de millones de años, y del 0 al -1 es miles de millones de años, porque termino acá en 13.8. Bueno, pues la 10,000ª parte de esta parte no la puedo representar. O sea que el tiempo en la escala cosmológica que ha vivido el ser humano todavía no es representable en esta escala. Es una cosa de nada. Y bueno, pues yo creo que si el universo tuvo que dar tantas vueltas para llegar finalmente a una cosa de nada en el tiempo y produjo al ser humano, al único ser inteligente que sabemos que existe en el universo, porque no tenemos certeza de que existan seres inteligentes en ningún otro lugar del universo, no lo hemos comprobado. Y ahora también tenemos, y esto lo quiero relacionar con el tema de hoy, traté de estudiar también ahí por YouTube un curso de virología con Racanielo, profesor de la Universidad de Columbia, y resulta ser que él dice aquí que en el planeta Tierra existen 10 a la 31 virus, y eso contrasta contra los 7,800 millones de seres humanos que tenemos. Y además señala que ahorita en la actual pandemia probablemente unos billones de billones, es decir, unos 10 a la 24 virus del COVID andan por allí flotando, y estos son los que nos tienen a raya. Y bueno, también hay en el planeta Tierra otros seres vivos del reino animal, del reino vegetal, y podemos calcular cuántas células realmente se tienen en el universo. Lo que dice
Racanielo, es que existen 10 virus por cada célula que existe en el planeta Tierra. Ok, bueno, pues pensando en todo eso, yo puedo sacar las siguientes conclusiones. Y todavía podríamos seguir platicando más. La cosmología nos da una buena respuesta a la pregunta ¿cómo y cuándo empezó a existir el universo? La astrofísica nos da no una buena, sino una muy buena respuesta a la pregunta ¿cómo, cuándo aparecieron los elementos? ¿Cómo se formaron los primeros y cómo se siguen formando todavía en el corazón de las estrellas los elementos químicos? La disposición ordenada de los elementos químicos dentro de la tabla periódica no solo ha ayudado a los profesionales de la química a comprender los procesos químicos industriales o los microprocesos de la biología molecular, sino que también ha ayudado a la humanidad a tener un conocimiento de las partículas y fuerzas fundamentales de las que está hecho el universo, partículas fundamentales, los quarks, etc. Los humanos, es una conclusión de que veo de las últimas dos gráficas, tenemos el compromiso de prolongar nuestro tiempo de existencia sobre la Tierra mucho más de lo que llevamos. Llevamos 100,000 años, pero para esto pues tenemos que cuidar el estado actual de la Tierra, que es el que permitió que existieran los seres humanos. O sea que el tema de la sostenibilidad es muy importante viéndolo desde el punto de vista de la escala cosmológica. Y con la actual crisis, tenemos que encontrar la manera de convivir con el resto de los seres vivos y ver cómo le hacemos. O sea, hay que investigar mucho más en vacunas y cosas relacionadas para mantener bajo control a todos los virus. De los muchos virus que hay, la mayoría ni se sabe qué hacen. Otros se supone que son virus buenos para el ser humano, pero un solo tipo de virus están viendo lo que está haciendo en el mundo, ¿no? Y además quisiera yo, después de reflexionar todo esto, hacer un reconocimiento y agradecimiento a todos los científicos que han desarrollado los temas relacionados con la física de partículas, la tabla periódica, la cosmología, la astrofísica y temas correlacionados. Y pues esto es todo y muchas gracias, ya le quiero parar aquí, pero bueno, nomás les digo que esta presentación está basada en un artículo que ahorita se mandó ya a una revista para ver si nos lo publican y está en revisión. Ojalá y me digan qué es lo que hay que mejorar o corregir de este artículo y me lo publiquen y luego ya se los hago saber a los que les interese. Me quedo aquí. Gracias por su presentación y yo lo que voy a hacer es dejar de compartir mi pantalla y verlos a todos ustedes. ¿Cómo están? Muchas gracias, doctor Javier. Vamos a pasar a lo que es la sesión de preguntas o comentarios. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, activamos los micrófonos. Pueden hacer también ustedes activar sus cámaras o levanten su mano para hacer la pregunta. Bueno, pues aquí de la presentación del doctor Javier, pues quiere decir que, o nos queda claro aquí que vamos a van a seguir existiendo nuevos elementos debido a que este universo o este choque de estrellas, colisiones, etcétera, pues va a seguir cambiando, ¿verdad? Y por lo tanto, esperemos que siga aumentando el número de elementos químicos que conforman nuestra tabla periódica. Alguien, bueno, aquí tenemos una pregunta de Brenda Reyes. Dice que mencionaron que el Sol tendría 10,000 millones de años de vida. En una diapositiva se mostraba que serían 12,000. ¿En estos 2 años se consumirán los otros elementos ajenos al hidrógeno y helio? No, la respuesta es que durante 10,000 millones de años el Sol va a estar cambiando hidrógeno hacia helio. Y ya después de que deje de brillar como está brillando, pues va a haber otras reacciones químicas, se va a convertir en una estrella gigante roja y después pues va a explotar y se va a convertir en una enana blanca y polvo de estrellas por allí, ¿verdad? O sea, por eso es que 10,000 de vida como lo conocemos ahorita con la luz que tenemos ahorita. Y ya después pues va a empezar a cambiar.
Gracias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Recuerden que pueden levantar su mano, algún comentario a la presentación del doctor Javier. También por el chat lo podemos observar, Sí, ¿verdad? sí, sí, claro, sí, sí. Pueden escribir. Pues creo que no se animan o quedó muy claro la presentación, un tema pues a lo mejor nuevo para nosotros aquí los ingenieros químicos, ¿verdad? Un tema que está muy relacionado con la química. Sí. ¿Cómo se hicieron los elementos, verdad? Y bueno, ya teniendo los elementos aquí en la Tierra, bueno, que no somos más que una simple reunión de polvo de estrellas, pues aquí estamos y nos hemos transformado, no sé cómo, pero de ser elementos se ha transformado hasta, digamos, primero planetas y después parte de los planetas hasta elementos vivos y pensantes como somos nosotros. Tenemos otra pregunta. Doctor Javier, ¿quiere que le lea las preguntas o usted también puede leerlas, tiene el acceso al chat? Hay una de Rodolfo Ruiz Trejo. Si los elementos tienen diferente origen, ¿significa que el Sol tiene un origen y los planetas otro? Bueno, sí, se originan de muy diferente manera, ¿verdad? El Sol se origina principalmente con pocos átomos y átomos pesados y mucho hidrógeno. Es principalmente puro hidrógeno. Y para que los planetas se puedan formar, necesita estar dentro de una atmósfera en donde haya todos los elementos de explosiones de estrellas y al menos los elementos de fusión de estrellas de neutrones, porque los elementos más pesados, o sea, de la segunda mitad de la tabla periódica, solamente se pudieron producir por fusión, o sea, por choque de estrellas de neutrones, ¿verdad? Ya vimos que suceden los choques de estrellas de neutrones, entonces para que la Tierra se pudiera haber formado y constituido como está formada actualmente, tuvo que tomar elementos de las explosiones de estrellas solitas, de las explosiones de estrellas 1A que le llaman, que son estrellas medio especiales, y de los elementos que se formaron, que son los pesados de las estrellas de neutrones. Dicen que, por ejemplo, este choque de estrellas de neutrones que se produjo hace 3 años generó tanto oro como la masa de la Luna. Solamente que sucedió, por aquí anoté el dato, hace 130 millones de años y están a 130 millones de años luz esa masa de oro, pero equivalente a toda la masa de la Luna. Entonces, tiene que haber elementos formados por diferentes maneras, estrellas que explotan o estrellas de neutrones que chocan y estrellas de diferente tamaño que explotan, que lo que se llama Go supernova, para que puedan juntarse y dar los planetas como los que tenemos en nuestro sistema planetario. Pero eso hasta Marte, porque ya saben que Júpiter y los demás planetas pesados realmente son hidrógeno. O sea, si hubiera crecido más Júpiter sería otro sol y estaríamos entonces en medio de 2 soles aquí en la Tierra, ¿no? Pero Júpiter se quedó como una masa principalmente de hidrógeno y ahí girando por gravedad alrededor del Sol. Pero muy interesante todos los temas estos, ¿eh? Tenemos la felicitación de Ernesto Rosas, compañero de su facultad, lo felicita por la plática. Tenemos otra pregunta de Dulce Sánchez. ¿Qué diría, doctor, que nos diferencia al químico del físico en cuestión del estudio del universo? Híjole, yo digo que nada. Los físicos y los químicos estudiamos lo mismo, solamente que con otro enfoque, ¿no? Cuando yo di en la conferencia de la Sociedad de Química el origen de la tabla periódica, hice el agradecimiento a todos los físicos que habían estudiado para poder desarrollar la tabla periódica y en concreto a algunos que son puramente físicos, ¿verdad?
y dijeron, ay, es que debería de haber hablado más de los químicos que desarrollaron la tabla periódica. Le digo, es que tenemos que hacer equipos, si no estudiamos desde el universo, desde uno y otro punto de vista, nunca vamos a llegar a conocer nada, ¿verdad? O sea que yo creo que somos gente que quiere conocer el universo, quiere conocer la naturaleza, quiere dar explicaciones a cómo es que se producen las cosas, cómo es que se hace el universo y cómo es que lo podemos manejar. Pues para mí que somos seres pensantes y somos iguales, ¿verdad? Que el enfoque, la preparación sea diferente, bueno, pues así es. Yo estudié para ingeniería química porque esa era la carrera más popular en mi tiempo, ¿verdad? Ahorita pues yo creo que es la computación y no sé cuál otra, ¿verdad? Pero bueno, así están las cosas. Bueno, tenemos más preguntas. Nos dice, bueno, el ingeniero Celestino Montiel, ¿cuál es el tiempo de vida? O sea, es la pregunta que nosotros todos nos hacemos, ¿cuál es el tiempo de vida del COVID-19? Y si es terrícola o externo, es lo que menciona el ingeniero Celestino. Ok, es que un virus no tiene vida. Un virus es una partícula inanimada. Solamente cuando se incrusta, y en biología se explica cómo es que se incrusta en una célula, entonces allí se puede replicar. Y si se puede replicar, pues se multiplica. Pero una vez que sale de la célula, pues es una masa orgánica ordenada, pero no tiene vida, ¿verdad? Y ahora, si congelamos o almacenamos a un virus, el virus puede durar millones de años. Allí lo que tenemos que hacer es no transmitirlo, no permitir que el virus se pase a las células de los que estamos vivos para que se replique, ¿verdad? Esto lo explican más bien los bioquímicos. Yo he platicado varias veces con la doctora Herminia Loza y he estado tratando de entender el curso de virología del profesor de la University of Columbia, pero bueno, es otro tema que hay que estudiar bastante, ¿verdad? Bueno, otra pregunta más. ¿Qué piensa usted de ajuste fino del universo, sin el cual no se habrían podido dar las condiciones para nuestro universo y especialmente nuestro sistema solar, nuestro planeta y la vida en la Tierra? Sí, bueno, pues son teorías que manejan, no del ajuste fino, pero principalmente lo hacen cuando ya se quieren pasar del puro aspecto científico, o sea, lo que es experimentalmente observable, comprobable, medible, que obedece a una teoría que es pura ciencia, a tratar de pasar ya a explicaciones que han venido mucho antes de la ciencia, ¿no? Primeramente, para explicar el origen del universo, tuvimos explicaciones religiosas, después tuvimos explicaciones filosóficas y ahorita que estamos tratando únicamente desde el punto de vista científico explicar todo, pues a veces nos queremos pasar al siguiente paso. Simplemente, ¿qué pasó antes del tiempo cero? La ciencia no lo puede explicar y la ciencia dice, hasta aquí llego, pero si le preguntamos a un filósofo o a un teólogo qué pasó, bueno, ya sabemos que sí hay explicaciones. Y esto del ajuste fino va por allí, que tiene esa tendencia a explicarlo, pues, un poquito más allá de la ciencia. Bueno, una pregunta más de Fernando López. ¿Por qué el oxígeno es el tercer elemento más abundante del universo? ¿Se sabe? No lo sé, simplemente es casualidad. Así en las estrellas se formó y así dio. Pero bueno, así es como está conformado, ¿verdad? Y también allí podríamos decir, bueno, es que hay un ajuste fino, hay un orden, hay etcétera, etcétera. El caso es que en el corazón de las estrellas así se formaron, a la hora que las estrellas desparramaron su polvo, así quedó y así se está formando. Y es lo que podemos observar y medir simplemente. No sé la causa, simplemente que así es lo que sé, tratando de no salirme del punto de vista científico.
Bueno, pues hay varias felicitaciones por la presentación, muy interesante. Algunos nos están preguntando si van a tener acceso a ella. Esta presentación se está grabando y la vamos a subir a nuestra página de Facebook del Departamento de Ingeniería Química. Quien la quiera posteriormente descargar, ahí lo pueden hacer. A ver, aquí tenemos otra pregunta. ¿Se podría replicar, de Córdoba Rivera, Bruno Antonio? ¿Se podría replicar las condiciones de fusión nuclear aquí en la Tierra como las del Sol? Para mí que es imposible, ¿verdad? Replicar las condiciones, esas temperaturas tan altas, ¿cómo las reproducimos? Lo único es que están los colisionadores nucleares en donde aceleran partículas, las hacen chocar y pues allí sacan otras partículas y en base a las partículas que salen tratan de investigar qué es lo que pasó, pero en el origen del universo. Pero hacer otro sol, híjole, sería fantástico, ¿no? Poder hacer reactores nucleares no de fisión, sino de fusión. Probablemente se pueda hacer, pero en unas condiciones muy controladas, pero tanto así como replicar lo que está sucediendo en el corazón del Sol, yo lo veo muy difícil ahorita. Bueno, pues con esta última pregunta, hay dos preguntas más que se las vamos a hacer llegar, pero tenemos que cerrar el chat, el chat y la presentación del día de hoy. Le agradecemos al doctor Javier que hoy haya aceptado pues continuar con este ciclo de seminarios que tenemos de los profesores del Departamento de Ingeniería Química. Y para el 30 de septiembre los invitamos para nuestro siguiente seminario que estará a cargo de la doctora María del Carmen Durán de Basúa con el tema Aplicaciones de la Química y la Ingeniería Verdes en las tecnologías más limpias, retos y soluciones. Posteriormente les haremos llegar le vamos a dar difusión en nuestras redes para recordar es 30 de septiembre a la misma hora, es miércoles, y agradecemos su participación el día de hoy nuevamente. Gracias y pues cuídense mucho. Buenas tardes.